¿Te equivocaste mientras bailabas y te retaron? ¿O tenías en mente un movimiento, te falló y encima te dijeron que no sabías bailar? No te preocupes, quizás vas por buen camino. La importancia del error en el tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que significa equivocarse cuando bailamos. Más bien, quiero hacer una defensa del error, porque muchas veces nos ocurre que no indicamos bien un movimiento o no interpretamos bien un movimiento y da la sensación de que no estudiamos lo suficiente, somos inseguros o lo que fuera. Y lo cierto es que podemos equivocarnos por muchos motivos. De repente alguien se cruzó en la pista y en un segundo tuvimos que cambiar la fantasía bailable que teníamos en la cabeza. Y al querer hacerlo, nos dimos cuenta que podríamos hacer chocar a quien nos sigue contra una mesa y en esa duda nos trabamos. O podría ocurrirnos que pensamos que quienes conducen repiten siempre los mismos esquemas y nos acomodamos en una zona de confort dentro del baile, porque nos acostumbramos a hacer siempre los mismos pasos. Como si te dijera que luego de la posición 4 viene la posición 5 y de pronto la persona con la que bailamos nos lleva de la posición 4 a la posición 7 y nos descoloca por lo poco habitual. Siempre y cuando no te descoloque las vértebras, está bien, ¿no? Por eso, ya que hablamos de 4, en este video quisiera compartirte al menos 4 motivos por los que reivindico el error o la equivocación mientras bailamos. Pero te aclaro que esto no quiere decir que no haya que estudiar. Por el contrario, te ruego, te imploro que tomes clases, que aprendas y practiques todos los días. No quisiera que el día de mañana, después de cometer varios errores en la pista, llegues a decir: Gustavo Bensecri-Sabá dice que es bueno equivocarse. Porque yo no estoy diciendo eso, sino cómo capitalizamos los desentendimientos en el baile y qué provecho podríamos obtener de ellos. Así que presta atención a estos 4 puntos que te voy a compartir, que seguramente te van a ayudar a que no sientas tantas tensiones cuando cometas un error y a darte fuerzas para que todos ellos trabajen a tu favor. Empecemos ya. 1. Aprendizaje y mejora continua. Como ya sabemos, cada error que cometemos al bailar el tango es una oportunidad para aprender y mejorar. Los errores nos permiten identificar las áreas que necesitamos trabajar más para ayudarnos a convertirnos en expertos de la pista. Está claro que tenemos que reunir precisión, pasión y técnica, pero por más perfectos que querramos ser, la realidad es que todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Sin embargo, yo diría que los errores no son necesariamente algo negativo, sino que pueden ser vistos como oportunidades para aprender y mejorar en forma continua. Por ejemplo, en primer lugar, cada error que cometes en la pista de tango te proporciona información valiosa. Te da un indicio sobre lo que no está funcionando y cuáles son las áreas que necesitamos mejorar. Puede que tengas un problema con el ritmo, un paso que necesitarías practicar o una falta de comunicación con tu pareja de baile. Más aún, los errores te retan a reflexionar sobre la técnica y la comprensión de tu tango. Como te decía, es muy fácil caer en la rutina de repetir los mismos pasos y movimientos, pero cuando cometes un error, te ves en la obligación de detenerte para considerar lo que está pasando, si es tu manera de moverte, un paso en particular que no conoces o si te faltó emoción o lo que te parezca, temas que son centrales cuando te enfrentas a las dificultades y querés resolver. Y eso te permite desarrollar tu capacidad para la resolución de problemas, porque cuando te equivocas en la pista de tango, no tenés tiempo para detenerte,
tenés que encontrar una manera rápida de recuperarte y seguir bailando, lo cual implica aumentar tu capacidad para adaptarte a una nueva situación, improvisar o encontrar una manera de incorporar tu error dentro del baile, algo que después hasta te puede ayudar en la vida, ¿verdad? 2. Conexión y comunicación con la pareja. Otro tema en que podemos capitalizar una equivocación es entender que los errores pueden ayudarnos a crear una mejor comunicación y conexión con nuestra pareja de baile, fija u ocasional. Si cometemos un error, podemos conversar sobre cómo coordinar los movimientos para bailar mejor juntos. Por ejemplo, porque lo cierto es que debiéramos entender que bailar tango no es solo una cuestión de movimientos individuales, sino también de cómo interactuamos con nuestra pareja. Y allí comprender la importancia del error puede desempeñar un papel crucial. Quiere decir que algo no está funcionando como debería. El movimiento no se indica con claridad o no se interpreta bien, y eso puede ayudar a reflexionar, si el ego no interfiere, sobre cómo mejorar en el rol conductor y cómo mejorar en el rol seguidor, ya sea de manera implícita, quiero decir, en el mismo baile, o de manera explícita, hablando y discutiendo sobre el desentendimiento puntual. Sea como fuere, cometer errores juntos puede ayudar a construir una mayor empatía y una mejor comprensión de ambas partes. Hace que los dos puedan sentirse más cómodos y menos presionados para ser perfectos. De hecho, hasta quizás si fueran perfectos, el baile no tendría alma. Así que lo más conveniente es relajarse, comunicarse y, como diría la sabiduría oriental, esperar lo inesperado, ajustarse al cambio repentino para reducir los márgenes de error. Siempre existe la posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista, y en vez de ver los errores como un fracaso, más conviene verlos como una nueva oportunidad para desarrollarse juntos más fuertemente. 3. Humildad y resiliencia. Si hay algo bueno que tiene cometer un error, es que te permite aprender a ser humilde y resiliente. Nadie es perfecto cuando aprende a bailar, y menos cuando aprende a bailar un baile tan complejo como lo es el tango. Pero aprender a manejar los errores con benevolencia te hace ser más resiliente y te permite disfrutar del baile. Ahora, la humildad es una lección, porque de entrada es un desafío para el ego. Es fácil deslumbrarse con la idea de la perfección, especialmente cuando se está en una pista de baile rodeado de otros bailarines experimentados. Sin embargo, cometer errores te recuerda que sos humano y que, como en cualquier otra disciplina, el error es inevitable. Y en ese sentido nos permite aceptar nuestras limitaciones, aprender de ellas y abordar una práctica de baile menos autocentrada. Hasta diría que el error nos enseña a ser más amables con nosotros mismos. Y digo esto porque algunos suelen ser muy duros con su autoestima al punto de empañarse la alegría del baile. Por eso digo que aprender a aceptar los propios errores sin culparse excesivamente es una lección de humildad. Y por otro lado, el error sirve también para desarrollar la resiliencia. Ya sabemos que en el tango, como en la vida, las cosas no siempre salen como lo planeamos. Así que cuando cometas un error en la pista, pensá que tenés dos opciones: desanimarte y sufrir, o usarlo como una oportunidad para recuperarte y seguir adelante. Es tu elección, pero tené presente que esa capacidad para enfrentar las dificultades y seguir adelante, sin importar lo que suceda, es la esencia de la resiliencia. 4. Creatividad. Alguna vez, en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir en mi página web, hablé acerca de cómo desarrollar la creatividad aún en el desentendimiento. Y es que el error puede ser la puerta para volvernos más creativos, puede llevarnos a un nuevo paso
o una nueva forma de movernos que nunca habríamos pensado si todo hubiera sido perfecto. Y el tema es que el tango, el verdadero tango, contiene, entre tantas cosas, el arte de la improvisación, una forma de arte en movimiento que como tal conlleva un componente creativo. Sin ir más lejos, cuando bailas tango, hay ciertos pasos y movimientos de pista que esperás que ocurran, como el 8 cortado o un medio giro. Algo que si lo haces una vez, te encanta, pero que si lo haces 50 veces por tango, puede aburrirte. Y ahí reivindico el error, porque nos permite salirnos de la rutina establecida y nos pone en un espacio donde realmente tenemos que improvisar y encontrar una nueva forma de movernos. Por ejemplo, podrías cometer un error al intentar realizar un paso específico, pero en el proceso podrías descubrir una nueva forma de realizar ese paso de otro modo al punto que aporte algo distintivo y único a tu baile. Por lo que, en este sentido, un error puede ser el punto de partida para desarrollar lo que llamamos un estilo personal de tango. Y además, claro, vuelve más flexible tu pensamiento y tu baile se hace más dinámico. Quiero decir, cuando cometes un error no podés parar y detener el flujo del baile. Tenés que pensar de manera rápida para encontrar una solución de inmediato. Y eso te puede ayudar tanto en el movimiento como en tus emociones. Si estás de acuerdo conmigo o no, y si querés acercarme otra reivindicación del error, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, aunque pueda resultar frustrante en el momento, los errores son una parte esencial en el proceso de aprendizaje. Nos enseñan no solo a corregirnos y ver cómo mejora nuestra autoestima, sino que nos enseñan a perseverar y desarrollar una mentalidad de crecimiento y autoconfianza. Así que la próxima vez que detectes un error mientras bailas tango, no te desanimes ni retes a nadie. Simplemente hay allí una oportunidad para crecer y avanzar. Pero si todo el tiempo cometieras errores, entonces sí, toma clases para fortalecerte, porque la milonga, ir a bailar a la milonga, es para disfrutar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir algunas reflexiones